Nicolás Maduro no confía ni en su sombra, está totalmente solo, porque todos lo ven como un estorbo, y un fardo muy pesado con el que nadie quiere cargar. Así lo afirmó el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledesma, en un foro junto al doctor Gilberto Carrasquero, organizado por el Harvard Club de España, donde analizaron la situación política y económica de Venezuela. Maduro es insostenible, porque es causante de una catástrofe humanitaria de la que no será posible rescatar a los venezolanos, hasta que él desaloje el poder que usurpa, agregó Ledesma. Antonio Ledesma hunde al amigo de Maduro: queremos el apoyo de España, pero que se quede lejos Zapatero. Para Ledesma, Maduro perdió el respaldo popular que una vez acaudalado Chávez. Está aislado de una comunidad internacional que lo repudia, y su propio anillo de seguridad participó en una jugada, entre penumbras, para ponerle fin a la usurpación que denuncia Juan Guaidó. Asegura que es cuestión de días para que se concrete la derrota definitiva de la dictadura, la cual no tiene cómo prolongar su agonía. Sus propios servicios de inteligencia lo repudian y desean salir de él cuanto antes, precisa Ledesma. Antonio Ledesma llama a la intervención en Venezuela: la narcotiranía no saldrá con las flores de Zapatero y falsos diálogos a la dominicana, es imposible que Maduro pueda sobrevivir en ese saco de víboras en el que está atrapado. Donde su ministro de la Defensa, y su ilegal TSJ están conspirando, su jefe de casa militar, la guardia que debería protegerlo, está dispuesto a sacrificarlo, al igual que los agentes de inteligencia que también le han dado la espalda. A lo que hay que agregar el cerco férreo de más de 50 gobiernos del mundo, y al rechazo de más del 90% de la ciudadanía que no lo soportan. En ese sentido expuso su confianza en la capacidad de recuperación de Venezuela, no solo por las riquezas naturales que posee, sino por el talento humano del que echará mano para que sea protagonista de los planes de rehabilitación de su economía y de su infraestructura. Igualmente al proceso de asistencia social temporal de los millones de venezolanos sumidos en la crisis social, sentenció el alcalde metropolitano de Caracas en el exilio. Se mostró confiado en la viabilidad de los planes que se han articulado para evitar dar saltos en el vacío, asegurando que todo está analizado, estudiado y calculado. Sostiene que no se incurrirá en improvisaciones porque hay proyectos para atender cada tema. Hay la convicción de que es menester rectificar errores, conductas y dejar en el pasado los mitos de que somos ricos porque tenemos petróleo, y vamos a pedir ayuda sin ruborizarnos. Es hora de asumir que estamos en quiebra, que hay que trabajar muy duro para levantar al país, sentenció.